Te lo decía lo de las canas de broma, pero yo creo que no es broma. O sea, sigue habiendo sesgos cognitivos de los pacientes muy sólidos con respecto a quién te atiende, qué pinta tiene y qué te dice, ¿no? Sigo teniendo pacientes que me dicen, no está tu padre hoy, no me puedo atender él. Después de verte durante 10 años y demás. Sí. Me acuerdo cuando instalamos el desfibrilador y me acuerdo de hacerlo regañadientes. Este trasto aquí. Oye, pues mira, ni un año después, un infarto fulminante en el mismo piso, en la escalera de al lado, y tener que aplicar el desfibrilador y las medidas de reanimación cardiopulmonar. Claro, no saber hacerlo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Buscáis más el tip del tratamiento o quién lo imparte porque sabes que esa persona ya es referente y te puede aportar algo relevante? Porque un error de procedimiento de un operador puede costarte una denuncia por parte del paciente. Y de hecho tú vas a un congreso americano y cada stand de endodoncia hay 3 de abogados. De abogados. Es increíble. Para defender al profesional. Exacto, es llamativo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espejo Dental, el podcast de Big One. Hoy tenemos un invitado joven, muy preparado, experto en el ámbito de la endodoncia y con la característica que ya es la tercera generación en su clínica familiar que tienen en Madrid y en Ocaña, Toledo. Con nosotros está el doctor Ángel Herrera Martín. Bienvenido, Ángel. Muy buenos días, Julián. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí contigo. Te comentábamos en la presentación tu especialidad en endodoncia, tu bagaje clínico, y también estás implicado en hacer algo de docencia y también en el colegio de la primera región como vocal, estás en la junta. Tienes bastantes perfiles abiertos ahora mismo. Frentes abiertos, ¿no? Sí. Vamos a iniciar la charla por como presentaba, la tercera generación de una clínica familiar. ¿Cómo se integra un profesional en un centro que lleva funcionando? En vuestro caso, más de 50 años. Sí, seguramente ahora desde el 68 creo que es. Desde el 68, lleva muchos años. Y en tu caso, la tercera generación. ¿Qué responsabilidad asumes cuando te integras en una clínica familiar de este tipo? Realmente tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y lo peor también, porque por una parte es francamente interesante participar de un proyecto familiar, sea cual sea el área de conocimiento, porque hablamos de odontología aquí en Big One, pero podríamos hablar de zapatería, si quisieras, ¿no? Al final hay oficios que clásicamente han sido muy generacionales, ¿no? Si me permites, y la odontología ha sido uno de ellos y bueno, lo vemos muchísimas veces. De hecho, siempre yo he sentido admiración por mis colegas que no tenían una familia o un entorno dental. Es que es verdad. Y yo se lo he manifestado abiertamente. Digo, oye, siento admiración por ti. ¿Admiración por qué? Por la capacidad de decidir lo que quieres hacer sin tener esa facilidad de que alguien te lo haya hecho ver antes, ¿no? Vale. Quiero decir, yo cuando me tenía que debatir entre las opciones, ¿no?, profesionales, yo creo que a cualquier adolescente de los 17, 18, 19 años es relativamente sencillo que se le venga a la cabeza opciones clásicas, ¿no? Sí. Medicina, arquitectura, abogacía, ¿no? Muy fácil, pero la odontología nunca lo había visto yo como algo fácil de decidir. Entonces eso es algo que me llama la atención. ¿Qué te sorprende? Sí. Entonces en mi caso particular, fue una decisión de ninguna manera obligada, lo hice porque me pareció lo indicado, me gustaba por supuesto el área de la salud, eso es así. Y es verdad que cuando uno piensa en lo que hay detrás de participar de un proyecto familiar, lo primero que a casi todos se nos viene a la mente es, te diría, la exigencia clínica, ¿no? Que parece que te caes del guindo y tienes que estar ya haciendo los trabajos como otro profesional que lleva 30 años en el business. Pero yo te diría que va un poco más allá. Yo creo que la reflexión es más amplia porque tú cuando participas de un proyecto así estás hablando de un legado, ¿no? De una herencia, de un apellido incluso, sí, ¿no? Y yo creo que por ahí va lo más complicado, saber conjugar de manera relativamente fácil lo que es la moral que heredas de tu padre, la actividad profesional, sí, el know-how, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Porque yo creo que al final incluso el paciente sabe que no le puede pedir lo mismo al de las canas que a ti, ¿no? Yo quiero decir. ¿El paciente sabe diferenciar lo que puede exigir al padre y al hijo? Yo creo que en determinados momentos sí. Luego esa línea se va difuminando con el paso de los años cuando te familiarizan en el entorno, pero es relativamente habitual, ¿no? Pero por eso te digo que quizá lo que tienes que asimilar de forma rápida e intuitiva es cómo se hacen las cosas, por qué se hacen así y ser fiel a un poco lo que otros antes de ti han construido y no irte por
Ya. por el lateral, ¿sabes? Me parece más grave casi. Tu padre Jesús Herrera hace odontología general. Tú te especializas en endodoncia. ¿Lo hacéis para no coincidir? Porque también tienes una hermana que trabaja con Sí, mi vosotros, hermana Ana. que hace perio y restauradora también. ¿Cómo os marcáis el camino para no coincidir y tener hueco todos Totalmente. en la consulta? Bueno, realmente mi padre siempre me dijo, tú haz endodoncia, pero no porque dijese, de aquí te enclavo, que luego ya tengo esto encaminado. Él siempre vio en la endodoncia un área de conocimiento muy interesante, quizá el más frustrante para él, dentro de que es una persona que admiro. Vaya, que mi padre podría ser fácil de decir, ¿Te ¿no? dejó lo que no le gustaba? No, que va, le encanta la endodoncia, le encanta, pero creo que a nivel general quien se dedica a la odontología global, Sí. y además cada vez es más excelente, fíjate lo que te digo, la odontología general y más exigente, lo decía Antonoya aquí, ¿no? El Sí. súper generalista, creo que esa figura, lejos de verla cada vez menos, pudiera ser que la veamos cada vez más, ¿no? Y podremos luego tocar ese tema si quieres, pero fijándome un poco en responder tu pregunta, lo que te diría es que la endodoncia es una de las áreas que a nivel técnico es más exigente, ¿no? Por la complejidad intrínseca de lo que abordan los procedimientos endodónticos. Entonces, tener formación específica en ese área te facilita esa curva de aprendizaje técnico-científica. Y eso es algo beneficioso si te dedicas más hacia ese área. Realmente nosotros, yo he tenido la gran suerte de tener, pues bueno, profesionales a mi alrededor, sobre todo mis mentores, que me han transmitido la pasión. Yo creo que es una cuestión de pasión. Porque si yo en vez de tener una persona de referencia, como puede ser la doctora Arias o la doctora Zabal, que me hayan transmitido pasión por la endodoncia, hubiese sido por la ortodoncia, probablemente sería ortodoncista. Ya. Te lo digo de corazón. Entonces, no es que hiciese endodoncia por cubrir estratégicamente un área de conocimiento, sino porque la pasión que recibí cuando me estaba formando me empujó a ir hacia ese área. Era lo que te gustaba. Ahora viene tu hermana, ahora perio, y ahí sí vais eligiendo un poco el Sí, hueco. yo creo que hay que ser un poco estratega, es conveniente, ¿no? Porque... Si queréis trabajar todos en la misma clínica, claro. Sí, porque al final tú tienes que intentar dar una cartera de servicios lo más completa posible, dentro de lo lógico, ¿no? Entonces, bueno, es beneficioso. Yo le bromeo a mi hermana, le digo, oye, haber nacido antes, macho. No, es broma, que la endodoncia luego muchas veces la gente la coge con más distancia, ¿no? Porque es muy especialita. Pero bueno, quiero decir, Ana se dedica a su área, que lo hace fenomenal, es una persona igual brillante. Pero fíjate, a veces pienso que es menos importante lo que haces, sino el rol que desempeñas, ¿no? Hacer una distinción jerárquica de roles dentro de la clínica. Es decir, alguien que tenga una competencia de gestión, una competencia de, a lo mejor, organizativa o de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Ya. Y aunque es verdad que luego puede ser que te pises en determinados momentos, no me parece tan grave como una total división en competencias por conocimiento y que luego todo lo demás sea un caos. Claro, porque en una clínica familiar quien lleva la batuta a priori es el veterano, que es el que lleva muchos años trabajando. Pero cómo se van delegando esos trabajos, ¿no? Que no son tanto de gabinete, sino de todo el tema de organización, de gestión, incluso si quieres, de coordinación entre los diferentes profesionales. ¿Quién va tomando Bueno, ahí yo creo las riendas? Que hay un flujo natural, ¿no? Yo creo que lo deseable es que sea la persona veterana quien de alguna forma lidere el proyecto. Que liderar al final no es lo mismo que simplemente mandar, ¿no? Yo creo que el liderazgo implica muchas más cosas, la presencia, la motivación y, por supuesto, el orden, ¿no? Mi padre eso no lo pudo vivir, porque mi abuelo, que yo no lo conocí, falleció súbitamente de un infarto cuando él terminó justo odontología. Entonces, no coincidieron entre ellos. Nada. Entonces eso fue un duro palo y él tuvo que hacerse a sí mismo, es algo que a nivel personal le admiro lógicamente, y yo creo que a veces lo que la vida te quita te lo devuelve de alguna forma, y quiero pensar que tener a su generación posterior, sus hijos con él, es un pequeño regalo también de la vida, ¿no? Entonces, a diferencia de en aquel entonces, ahora, como hay una transición suave donde estamos nosotros, para nosotros y para él es fácil entender que él lidera o dirige y nosotros ejecutamos. Con respecto a la materia de gestión, te digo lo que me decía mi padre de su padre, es decir, cuando empezaron los implantes en la década de los 90 sería como más democratizados de alguna manera, por lo visto en los 80 tardíos, mi abuelo dijo, mira hijo, esto no es para mí. Pues ahora, ¿qué pasa con la gestión? Mira hijo, esto no es para mí. Entonces parece que es que y la va delegando. Así de claro. Entonces, quieras o no, la gestión creo que va a venir por parte de la nueva generación, que también es fácil de entender, porque la gestión va de la mano, como te imaginas y sabes, de
de adaptación al medio. Entonces, claro, en un entorno digital, en un entorno burocrático a más no poder, su generación ha hecho unos grandes esfuerzos de adaptarse y no es conveniente si la siguiente viene ya de casa más o menos instruida. Entendemos que depende mucho de la personalidad del veterano. Sin duda. Ir integrando a los hijos de manera, pues dices tú, una integración suave. ¿Cuánto tiempo podemos estar hablando de integración suave hasta que los hijos están en igualdad de condiciones, ¿no?, que el veterano? Pues te lo decía lo de las canas de broma, pero yo creo que no es broma. O sea, sigue habiendo sesgos cognitivos de los pacientes muy sólidos con respecto a quién te atiende, qué pinta tiene y qué te dice, ¿no? Sí. Yo todavía tengo casi 10 años de experiencia, todavía no, pero cerca de la decena. Sí, porque eres joven, pero no eres nuevo. Sí, bueno, cuando me dicen que sigo siendo joven, yo encantado. Ahora entiendo, ¿no? Digo, bueno, sí, dime que soy joven. El otro día le contaba a alguien en un congreso ahí en la Complutense, era un congreso pequeño, ¿no? Y yo iba a recoger acreditación y me atendió una estudiante, quiero decir, una azafata de grado, ¿no? Y me vio el objeto y me dice, ¿es usted estudiante de grado? Y me mira y dice, creo que usted no. Digo, ¿la madre que te trajo? Digo, la tía. ¿Cómo que no? Puede estar en quinto. Podría estar en quinto. Te quiero decir que depende con quién. Sí. Pero no, te quería decir que yo sí que de cerca ya de todos estos años de experiencia sigo teniendo pacientes que me dicen, ¿no está tu padre hoy? No, ¿sí? No me puedo atender él. Después de verte durante 10 años y demás. Sí. Pero hay preferencias. Sí, pero eso es normal. Y eso hasta en las mejores casas, yo creo. Sí, pasa. Pero también pasa a la inversa, que el doctor veterano va eligiendo a sus pacientes, porque son de toda la vida, y no los quiere soltar. Tienes razón. En nuestro caso no, ¿eh? En nuestro caso no pasa. Lo hacemos un poco por competencias, ¿no? Si es algo muy especializado en endodoncia, sin ninguna duda me dedicaré yo. Y viceversa, ¿no? Te formas en el CEU y haces el posgrado de endodoncia en la Complutense. ¿Por qué eliges específicamente pasar a la Complutense? Bueno, yo realmente yo estudié en la Universidad de San Pablo porque me quedé a una décima de entrar en la universidad donde yo quería estar, que era la pública. Es una cuestión puramente monetaria. Vale. Te lo digo de corazón. Yo creo que hay que ser razonable, ¿no? Quien no tiene su vida económica resuelta, con muchos ceros en la banca, pues no tiene, ¿no? Intenta hacer un ejercicio de riesgo-beneficio o balance beneficio-gasto, como quieras verlo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, evidentemente, la universidad pública, que podríamos luego reflexionar sobre si realmente es mejor o no en competencias, en formación, etcétera, gana por goleada, como es lógico. Claro. Entonces, y es verdad que a nivel personal tenía alineación con la moral o por decirlo de alguna manera, la forma de transmitir valores de la Universidad CEU San Pablo. Era un sitio en el que me sentía cómodo. Mis padres pudieron ayudarme y hacer el gran esfuerzo de darme esa educación. Pero implica un esfuerzo. Por supuesto, cuando vas a privada implica un esfuerzo que hay que tener en cuenta, sí o sí. Yo creo que sí. Y es de desagradecido no hacerlo, ¿no? Además es una responsabilidad, porque hay otras personas que por cuestiones socioculturales o de nacimiento a lo mejor no pueden ir allí, tienen que hacer un doble esfuerzo o trabajar simultáneamente, ¿no? Claro. Tristemente de esto te das cuenta cuando vas envejeciendo, pero bueno. Ya. Entonces yo estudié allí por una cuestión, como te decía, de que era la opción más atractiva dentro de las que tenía en mente. Y fue una etapa fantástica. Bueno, conocí a mi mujer. Entonces, fantástico. No le puedo pedir más a la vida. Pero realmente luego, independientemente de que hubiese estudiado en una universidad pública, fíjate, me parece saludable evitar esa especie de endogamia universitaria, ¿no? Poder conocer otros sitios, cómo se trabaja, cómo se hace. Pero respondiendo ya a tu pregunta en foco, todo viene de la mano de que yo tenía una persona de confianza allí, una profesora, que es la doctora Zabal, como te comentaba antes, que me abrió la oportunidad de estar en el equipo o como alumno, en este caso, de la doctora Ana Arias, que es una persona brillante en todos los sentidos, que me abrió la posibilidad de ella de estar allí con ella en la Complutense, haciendo el máster de Ciencias Odontológicas y luego endodoncia. Eso es. Y empiezas a participar en infinidad de congresos y tal, porque siempre tu nombre ha ido saliendo en los diferentes congresos, pues premio de comunicación, premio póster, premio... Empiezas a participar muy activamente. ¿Por qué y para qué? Bueno, realmente yo te diría que sobre todo hacer una comunicación o llevar un trabajo a un congreso, un foro, es una forma de primero poner en orden tus ideas. Por lo tanto, hay un ejercicio personal de síntesis, hay un ejercicio de también saber exponerte a la crítica externa, ¿no?
Eso es muy valioso realmente. Es valioso, pero no es fácil siendo joven. No, y porque además te digo la verdad, nuestra sociedad está profundamente infantilizada. Y te hablo de mi cohorte generacional, ¿eh? Te lo digo abiertamente y lo pienso con infantilizada rigor. en el sentido de no aceptar la crítica fácilmente. Todo nos sienta mal, en general. Creo que es muy difícil llevar bien una crítica y, de hecho, la academia es un entorno donde no estamos para aplaudir ni que nos aplaudan. Es un entorno para generar conocimiento, para exponerse a la crítica y para aprender y mejorar. Yo soy docente y me considero muy blando. Muy blando. Soy muy blando, macho. Es que yo no sé regañar, no te digo regañar. Yo no sé transmitir lo que otros a lo mejor me han transmitido a mí. Un nivel de... A ver, la exigencia clínica, yo creo que estáis todos muy a nivel top, pero no sé si te refieres ya al esfuerzo. También, claro. Si el esfuerzo... Bueno, pues si se hace un esfuerzo medio, está bien visto. Yo creo que la generación millennial, postmillennial y quizá ya Z quiere vivir muy bien y haciendo unos esfuerzos muy medidos. Vale. No te digo pocos esfuerzos, pero esfuerzos muy medidos, ¿no? Entramos en un tema ya muy profundo y muy complejo sobre realmente lo que esperas de tu trabajo, lo que esperas de tu vida, ¿no? Y bueno, quizá otros trabajaron mucho más que nosotros, pero también tenían mucho que recibir a cambio, ¿no? Hubo una época donde trabajando muy duro podías conseguir mucho. Y ahora quizá por diversos motivos socioculturales trabajar duro no es una garantía de recibir también mucho a cambio. Sí, hay una especie quizá en vuestra generación de frustración de saber que hagas lo que hagas hay una limitación por la competencia que hay. Es posible. Creo que tienes razón, creo que sí. Entonces eso, claro, influye indirectamente en cómo te tomas la vida de alguna forma, ¿sabes? Uh-huh. Pero vamos, que participar de congresos y foros me parece una herramienta valiosa. Y la otra variable que te quería comentar simplemente es que cuando participas de un tipo de congreso como estos, creo que tiene que ser porque tienes algo que decir. Es decir, si nosotros hacemos un caso en la facultad que merece ser compartido por la complejidad técnica, por un avance en la ejecución, me parece valioso aportarlo en un congreso donde otros puedan nutrirse. No solamente la vía publicación en revista tiene que ser la forma, ¿no?, de transmitir conocimiento. Entonces esa es la otra variable, ¿no? Y te sigues formando en diferentes áreas. Esto es horroroso. Vas haciendo eso te iba a decir, porque ¿cómo vas eligiendo la formación que te hace falta para tu especialidad de endodoncia? Lo que te gusta, lo que vas viendo que está más de moda. ¿Cómo haces la selección de la formación? Porque por formación hay infinidad. Sí. Una web que atrae fotografías y vídeos de calidad, redes sociales gestionadas profesionalmente, un equipo de expertos en SEO y marketing online. Así es como tu clínica marca la diferencia. Desde Real te acompañan a hacerlo construyendo tu marca, lo que te ayudará a fidelizar a tus pacientes y a conseguir primeras visitas. Descubre más sobre la agencia líder en marketing en España en www.real.es. Real, la agencia para las marcas que buscan crecer. Sí, además ahora hay tanta oportunidad de formarse que es que elegir bien es complicadísimo. Es complicadísimo porque al final ves de todo. Ves gente completamente brillante con una trayectoria inmaculada que da cursos y sabes que puedes aprender mucho y tiene incluso un apoyo de la academia por detrás, o sea, un título respaldado por una universidad, etc. Pero también ves a quien hace un curso de fin de semana y al fin de semana siguiente lo ha montado él y lo da. Claro. Esto pasa diariamente. Entonces es muy complejo. Yo realmente lo que intento es hacer cosas que me gusten. Eso es un sesgo, pero es importante porque si no te puedes morir. Porque si no, ¿para qué lo voy a hacer si no me gusta? Te podría tocar el tema gestión, que es la otra variable que sé que también has tocado en alguna ocasión y es muy interesante y es muy importante, pero si obviamos la parte puramente, ¿no? Luego entraremos en gestión. Vale, entonces no digo nada. Pero bueno, volviendo un poco al hilo científico, yo creo que sobre todo hay que intentar ser muy, muy inteligente en la inversión, como te decía, por el retorno. Tú puedes hacer un gran curso, pero tienes que saber qué puedes esperar de vuelta y sobre todo ver con qué profesional te formas o qué grupo de trabajo, intentando ver qué recibes a cambio de tu inversión, ¿no? Ya. O sea, te pongo un ejemplo breve y rápido. Yo puedo seguir a un profesional en redes que sé que tiene algo que me apetece aprender, pero si mis competencias ya están muy cerca del nivel que da el curso, me compensa pagar una cifra importante, claro, y un desplazamiento para aprender otra cosa más que igual son 2 tips. Pues depende, esos 2 tips pueden ser la clave para un cambio en tu manera de trabajar o tirar tu dinero a la basura. Entonces hay que ser muy inteligente y navegar en esas aguas que no es fácil. Porque buscáis más el tip del tratamiento o quién lo imparte porque sabes que esa persona ya es referente y te puede aportar algo
Sí, algo relevante. yo creo que es más eso, ¿no? Hay que huir de la charlatanería, ¿no? Facta non verba, pues eso, intentar buscar quien con su ejemplo sabes que te puede aportar algo y aprender de él o de ella y de esa persona lo que tenga que enseñarte. Pero vamos, cada vez más difícil, Cada vez más complicado. porque elegir bien es más complicado. Que tiene que saber un endodoncista que quiera tener un muy buen nivel hoy, qué aspecto debe manejar perfectamente. Bueno, afortunadamente la endodoncia, por lo menos en España, cada vez coge más cuerpo. Todavía no tenemos especialidades reconocidas, como bien sabes tú y nuestros oyentes en este país. Creo que es el único que falta, fíjate, de la Unión Europea, si no me equivoco, ¿no? Es una excepción. Bueno, estará, en algún momento llegará. Probablemente llegue primero cirugía, ortodoncia y los demás vayamos poco a poco entrando. Se está trabajando mucho en eso. Me imagino, sí. Y claro, al final, bueno, a lo que donde quiero llegar es que como a nivel nacional o a nivel organizativo no tenemos una especialización que requiere unas competencias obligatorias o orientativas hacia lo que tienes que saber, creo que es difícil. Pero igualmente, a nivel endodoncia, España, dentro de que es un país muy formado y tiene brillantes profesionales en toda su geografía, es importante entender que ya no solamente meter limas. Eso está muy desfasado. La endodoncia no es el tratamiento de conductos, que es lo que muchos pensamos de primeras. Te voy a hacer una endodoncia. Oye, perdona. Nervio. Claro, que no te voy a hacer una ginecología. Que la ginecología es el área de conocimiento y el cateterismo de tal es el tratamiento. Pues aquí igual, ¿no? La endodoncia engloba gran parte de la traumatología dental, gran parte del mantenimiento de la pulpa viva y de la patología perirradicular, obviamente. Y por supuesto ya hay nuevas incorporaciones que son multidisciplinares donde el endodoncista tiene un rol destacado. Autotrasplantes, reimplantes, en fin, una serie de procedimientos alternativos a la extracción y el implante donde un buen endodoncista tiene que estar formado para dar un batutazo y explicar al resto del equipo de CIU Pros Total, orto, cómo poder atender ese caso de manera satisfactoria. En vuestro caso, ese concepto interdisciplinar es el que ha cambiado radicalmente vuestro día a día. Sí. Es que también es una consecuencia natural de la evolución de la profesión. Quiero decir, cada vez es más complejo ver consultas de súper especialista, ¿no? Sí. Yo creo que es clásicamente, de hecho lo hablaba con otro día con alguien, digo, oye, es que antes tú te formabas en un máster de especialización, ponías tu consulta y te llovían los pacientes, porque era muy fácil derivar a este tipo de profesionales. Pero cada vez más los dueños de clínica quieren todo integrado en su propio espacio, que otro profesional externo venga y haga el trabajo allí. Entonces esa frontera se diluye y estás un poco forzado a compenetrarte con el resto de los equipos. Ya no se lleva tanto derivar como integrar todo en la misma clínica para que haya todo tipo de especialidades. ¿Tú derivas a algo concreto? Bueno, yo lo decía Emilio, me parece que me encanta derivar. Me encanta derivar porque me da paz y aparte es que el paciente tiene que verse beneficiado. Entonces, yo muchas veces la odontopediatría, el manejo de casos quirúrgicos muy complejos que en mi consulta nosotros como equipo no sabemos hacer, de verdad que para nosotros es un placer derivarlo. Muchas veces uno puede pensar, joder, es que encima con odontopediatría derivas al paciente y derivas a la familia. Derivas a la familia, claro, como realmente derivas también. a todos. Y yo creo que es un riesgo que estoy encantado de correr, porque la mayoría de los profesionales a quienes derivas o son gente de mucha confianza o tienen esas buenas prácticas que cualquier profesional debería tener. Que es, oye, sabes a quién derivas. Eso es, me derivas esto, te devuelvo lo que no me corresponde, ¿no? A nosotros también nos derivan, a los endodoncistas a veces. Yo no vivo de una consulta de referidores, pero me han derivado en determinadas ocasiones casos y con mucho gusto atiendes el caso y devuelves al paciente a su referidor, como no se puede ser de otra manera. Para que te sigan derivando. Es un acuerdo no escrito, ¿no? Un pacto de caballeros, si me permites. También haces el doctorado. ¿Con qué objetivo? Bueno, yo... es curioso porque yo siempre quise ser doctor. No sabía ni lo que era, pero yo quería ser doctor. Yo creo que todo vino por una charla que me dieron en el colegio, en esa adolescencia temprana, ¿no? Tercero o cuarto de la ESO, que para los que no son de la LOCSE será como 14, 15 años. Sí, por ahí. Y recuerdo que vino una doctora en biología o en química, no recuerdo, una chica joven, muy joven, y nos explicó muy por encima lo que era hacer una tesis doctoral. Y yo quedé prendado del concepto, ¿no? De la posibilidad de expandir el conocimiento en un determinado área más allá de lo presente. Pero eso es muy romántico. Yo realmente lo que quería era ser doctor por una convicción personal pura. Ser doctor es obtener el título más alto a nivel académico y para mí eso era una satisfacción personal. Entonces mi motor realmente es un deseo personal. Vale. Que me cuesta la bronca en casa, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque mi mujer es doctora en odontología. También.
Ella es brillante, ella empezó... Bueno, tu mujer es Mónica Bonfanti, que no lo hemos dicho. Y ella empezó después, o sea, empezó antes que yo la tesis, pero, entre comillas, convencida por mí. Ella empezó antes. Bueno, porque ella, digamos que empezó un añito antes porque por coordinación de sus posgrados se dio así. Yo estaba terminando endodoncia en ese caso y no se dio de aquella manera. Hizo simultáneo a esos estudios de posgrado de máster. Y ella ha descubierto una pasión innata que ya tenía más o menos ahí la semilla sembrada, pero bueno, te puedes imaginar. Ya. Pues claro, depende con quién te compares, ¿no? Claro. Yo no puedo compararme con Schumacher, Sí, ¿entiendes? Pero no hace falta. Yo realmente, ya te digo, mi motivación es personal, pura y dura, de un deseo, de un logro. Y, oye, mientras mis directores de tesis no se aburran de mí y me quieran dar finiquito, espero poder conseguir el objetivo último, con independencia de que luego muchos que hacen el doctorado quieran tener presencia docente o presencia investigadora, que en teoría es el camino lógico después de hacer una tesis. Sí, claro. Varios invitados, cuando hemos dicho vamos a tener a Ángel Herrera, me dicen, coméntale lo del poema de la tesis doctoral. ¿Qué hiciste con un poema en la tesis doctoral? No sé quién será, pero eso no ha sido Mónica. No ha sido Mónica, pero han sido otros. Bueno, eso fue... Fíjate, eso fue... bueno, es que en los talleres de doctorado, que son unas actividades formativas obligatorias dentro del programa de tesis, la Universidad Complutense implementó el año pasado una actividad interesante, muy divertida, que es el programa de tesis en 3 minutos. Por si algún oyente no lo conoce. Vale. Claro, es defender tu tesis doctoral en 3 minutos. Es un programa que no sé si nació, espero no equivocarme, en la Universidad de Queensland, en Australia, muy interesante, porque lo que obliga al doctorando es a defender ante un tribunal y a una audiencia su tesis doctoral en 3 minutos. Entonces, un trabajo que te puede llevar 1 hora o las que tú quieras de plática, claro, y un manuscrito de varios tomos para estar unas cuantas, ¿no? Para calzar unas cuantas mesas, tienes que hacerlo en 3 minutos. Entonces, esa labor de síntesis extrema lleva un importante componente cognitivo que te ayuda a sintetizar y entender tú mismo incluso lo que transmites, ¿no? Y para qué vale lo que haces. Entonces, en ese contexto implementaron este formatillo, sí, muy interesante y muy divertido. Y claro, como mi tema es muy nicho, porque la endodoncia ya de por sí es nicho. Imagínate algo muy particular de la endodoncia, como lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con instrumentos. No te digo más, porque si no podemos morir aquí y aburrir a la audiencia. Dije, oye, aquí hay que darle una vuelta de tuerca. Entonces, como una de las variables en la rúbrica que puntúa al que está exponiendo es la originalidad del texto o la presentación y tal, yo me acordé de haber leído en algún sitio, lo que pasa es que no puedo acreditar la autoría porque no sé quién fue, una biografía de Quevedo, de Francisco Quevedo, que decía que Quevedo en sus años dijo una frase, bueno, pues muy, muy interesante. No sé si la conseguiré replicar con precisión, pero era algo así como que decía Quevedo que aquel que cura el dolor de muelas quitando un diente es como aquel que quita el dolor de cabeza cortando la cabeza de quien lo siente, ¿no? Como diciendo, oye, no seamos brutos. No seamos vamos a intentar radicales. Exacto. Entonces, la endodoncia tiene todo que ver con eso, porque es un área que se dedica precisamente, como es el logo o eslogan de la Asociación Española, a salvar dientes. A salvar dientes. Entonces, y mantenerlos, claro. Era una forma un poco, ¿no? De poema para introducir y por lo menos despertar a la audiencia. Este chalao que dice aquí de Quevedo, estamos hablando de... Entonces, bueno, generó cierto cariño, imagino, y bueno, valió un pase a la final que luego tuvo que ganar quien tenía que ganar, porque hay trabajos muy competitivos de tesis doctoral sobre temas muy interesantes y muy pertinentes. Manejo del labio leporino en paciente recién nacido, que te condiciona tu vida. Es que yo investigo instrumentos y no pasa nada, estoy encantado. ¿Tu área de investigación en la tesis cuál está siendo? Bueno, nosotros nos dedicamos a entender el comportamiento a nivel morfológico, o sea, cómo se comportan los instrumentos que usamos los endodoncistas para hacer endodoncia. Son instrumentos que tienen una serie de características, hay muchísima oferta. En cuanto a fatiga... Eso es, sí señor. Pero un poco más enrevesado, pero por ahí van los tiros. Vale. Entonces, en España es un mercado donde esto a lo mejor tiene poca relevancia, entre comillas, porque a veces es el salvaje oeste. Ya. Porque aquí cada dentista en su clínica es rey de su reino y no hay ningún problema. Pero hay otros mercados, como te podría decir el estadounidense, donde hay verdaderos litigios y mucha medicina defensiva. Ya. Porque un error de procedimiento de un operador puede costarte una denuncia por parte del paciente. Y de hecho tú vas a un congreso americano de endodoncia y cada stand de endodoncia hay 3 de abogados. De abogados. Es increíble. Para defender al profesional. Exacto, es llamativo.
Entonces, en una industria o en un país donde el peso de las decisiones es muy importante, por ejemplo, pues tiene mucho sentido entender si una copia de un elemento original se comportan igual a una fracción del precio, por ejemplo, ¿no? Vale. Violaciones de patente, I+D, etcétera, ¿no? Ahí hay cuestiones sensibles. Entonces, bueno, parte de la investigación tiene que ver mucho con eso. Va por ahí. Vamos un poquito al día a día clínico porque trabajas en vuestras clínicas de estudio dental, Odontología Herrera. En Muy Madrid. original. Sí, en Madrid y en Ocaña, Toledo. Pero también colaboras con Mariano del Canto en sus clínicas. ¿Qué diferencia hay entre trabajo en mi clínica, con el día a día, con mis responsabilidades, con esa vinculación familiar, a trabajar como colaborador en una externa? Bueno, realmente yo tengo la suerte de tener muchísima amistad con los doctores del Canto, con todos ellos, con su hijo Mariano. Yo estudié la carrera, por lo tanto tenemos una amistad que trasciende lo profesional y de hecho la colaboración surgió en un momento ideal, ¿no? Eso fue un encontronazo que surgió cuando tenía que surgir y dio posibilidad a colaborar con ellos, que son gente brillante en todos los sentidos. Yo realmente ahí creo que es muy valioso porque para los que tienen consulta propia, salir de tu entorno de trabajo cómodo, ¿no? De ese confort, te aporta sobre todo perspectiva. Perspectiva para saber lo que tienes, si está bien, si está mal, si es bueno, si lo que hay fuera es mejor o es peor. E incluso si es peor, darte cuenta de que no te tienes que quejar tanto, ¿no? Vale. Te lo decía al principio, yo cuando hice odontología, entre comillas, sabía dónde me metía. Yo iba a ser adoptado por mi familia, iba a tener un entorno de trabajo seguro, como digamos, entre comillas, ¿no? Sí. Donde iba a poder desarrollarme en mayor o menor medida profesionalmente. Entonces eso es una tranquilidad, pero a la vez es una especie de trampa, porque puedes caer en el letargo de estar allí muy comodón, De acomodarte, efectivamente, y no renovarte. Entonces yo he tenido la suerte de trabajar en más sitios en el pasado, aparte de ahora con los doctores del Canto, que son los únicos con los que mantengo una vinculación a nivel laboral, quitando mi trabajo en la consulta. Y bueno, me da rabia porque te diría que es muy parecido a mi clínica, porque al final es un entorno muy familiar, muy parecido. También. Pero cuando he trabajado en otros entornos, que ya te digo que el endodoncista es un nómada, Sí, por claro, definición. El endodoncista es Sí. el perfil de dentista itinerante. Totalmente, como el mochilero, ortodoncista. con su maleta que va de un sitio a otro. Eso es. Pues he visto otros mundos, ¿no? Y te das cuenta de que se hace muy buena odontología en muchos casos y también no en otros tantos, ¿no? Entonces al final es un juego de prueba y error muchas veces de ir encontrando lo que se adapta a lo que tú quieres. Claro, porque el que va buscando entre diferentes clínicas, como tú en el pasado que has ido de una a otra, ¿tú vas buscando un perfil de clínica o estás expuesto a que te coja una clínica que a lo mejor no encaja tanto con tu manera de proceder? No, yo creo que lo que todos deberíamos intentar es tener sitios de trabajo donde se nos respete, donde haya un entorno de trabajo cómodo con el resto del equipo, que eso a veces es muy complicado de encontrar, y luego donde puedas hacer la odontología que tú has estudiado y tú quieres hacer. Porque es muy frustrante que alguien te imponga un criterio con el que no comulgas, ¿no? Claro. Claro, si entramos en el terreno de la necesidad o del deseo, es un terreno muy, muy, muy gris y muy complejo. Yo siempre he sido un ferviente defensor de los absolutos. Ya. Yo creo en la moral absoluta, creo en una serie de cosas que me hacen tener una actitud frente a estos asuntos muy radical, porque nadie me ha impuesto jamás un criterio y si me lo han impuesto, me he ido. Ya. Pero también es fácil a lo mejor desde una posición de poder, donde tienes la comodidad de decir, oye, tengo un colchón. Claro, pero si estás en la necesidad Claro. Ahí empiezas con los grises, ¿no? De, bueno, me a compensa. diluir la frontera de lo ético o lo no. Pero no, creo que todos deberíamos tener ese juramento hipocrático que una vez juramos siempre presente y eso no puede de ninguna manera violarse bajo ningún concepto. ¿Observas diferencias cuando trabajas en Madrid o cuando trabajas en Ocaña? ¿El perfil de público es diferente? ¿Los tratamientos incluso pueden ser diferentes? Yo creo que sí, pero fíjate, yo creo, Julián, que esa frontera se está diluyendo. Igual que la globalización ha diluido un poco, ¿no? la idiosincrasia de los que viven en el propio país, te diría que la propia globalización también ha hecho que entornos clásicamente rurales, como puede ser Ocaña, que es un pueblo a 80 kilómetros de Madrid, tampoco mucho más lejos, ahora sean entornos donde conviven los dos perfiles perfectamente. O sea, la exigencia puede ser igual en un entorno más fuera de una capital que en un sitio céntrico. No sé cómo lo verás tú o en base a tu amplia y dilatada experiencia también en el sector, porque igual tienes otra óptica, pero yo, como mi experiencia personal es la que es, te puedo decir que es verdad que hay diferencia, todavía la sigue habiendo. Lo que te intento decir es que yo creo que antes era más notable entre un entorno urbano y un entorno rural,
quizá porque hay muchas variables, sociocultural, económica, de la índole que quieras, pero ahora mismo creo que eso se está diluyendo en cierta medida, porque yo tengo pacientes que viven en Ocaña y trabajan en una Big Four. Ya. Pero claro, tienen teletrabajo, tienen capacidad de desplazarse, entonces, oye, se diluye el clásico ejemplo de tengo un paciente que parece que habla y cae en bellotas, ¿me Ya. entiendes? Eso ya no está. Sí, Y ahora, no lo sé, puede ser que en menor medida. Entonces, sí que es verdad que cuando haces ese análisis sociocultural o económico del perfil del paciente, bueno, puedes encontrar demandas distintas, como es natural, ¿no? Quizá un perfil de una clínica como la que tenemos en el barrio Salamanca, que tiene otro concepto, ¿no? claro, Pues puede ser que el paciente... Pero en general te digo, en general, cualquier punto de la que te decía, la geografía española, creo que tenemos pacientes todos mucho más exigentes, mucho más buscones. sí. Te diría más formados, pero fíjate, lo dudo. En la era de ¿sabes? En la edad de oro del autodidactismo, con ChatGPT y derivados, sí. menos formados, porque al final eso hay que tener cuidado con cómo se interpreta la Mucho información, pero más exigentes. Porque a mi abuelo nadie le pisaba, ¿me entiendes? El de la bata blanca allí sentado, usted hace lo que yo le digo, era todo paternalista. Había también un estatus de posición profesional donde se respetaba todo y su palabra era ley. Totalmente. Y no me parece bien, ¿eh? Pero bueno, ahora estamos... Digamos en el caso contrario. Exacto, ha habido un movimiento pendular. O sea, podríamos encontrar un punto intermedio, ¿no? Ya. Es que ha habido sitios donde tiene que poner en el ambulatorio, aquí no se pega al médico. Ya, ¿sabes? sí. A ver, entonces, que quiero decir que hay que tener cierto cuidado, pero que respondiendo a tu pregunta, si habiendo diferencias, cada vez son más sutiles, en mi opinión. Hay que adaptar tratamientos, costes, precios y demás en diferentes clínicas en función de dónde estás trabajando. Si tienes una clínica dental, sabes que la sala de espera es un momento clave. ¿Y si esos minutos dejaran de ser tiempo muerto? Con Diviso Play dinamizas la televisión de tu sala de espera y llevas la imagen de tu clínica al siguiente nivel. Muestra todo el valor de tu centro y de tu equipo de profesionales. Explica los tratamientos de forma clara y enseña reseñas y promociones, aumentando la confianza y la fidelidad desde las primeras visitas. Todo con un servicio centralizado y flexible, respaldado por un equipo especializado en marketing y contenido audiovisual que se encarga de todo. Descubre cómo revolucionar tu sala de espera con Diviso Play en divisoplay.com. Yo creo que más sería una cuestión individual del paciente, más que de la clínica, ¿sabes? Y hoy se me ocurren ejemplos como el que te voy a poner, que es un ejemplo que a veces utilizo para explicar la exigencia, ¿no?, de lo que quiere un paciente. Yo tengo pacientes jubilados que pasan todos los días por delante de la consulta y saludan. Están jubilados. Se dan su paseo matutino. ¿Qué pasa? Buenos días. Y se van por donde han venido. Entonces, ofrecerle un tratamiento a un paciente con estas características que tiene la capacidad de volver al día siguiente, monitorizar, revisar, no es lo mismo que ofrecerle el mismo tratamiento a un profesional del transporte que mañana está en Polonia haciendo una descarga. Porque claro, esa persona no le puedes poner en una situación de riesgo donde pueda desarrollar una complicación, un dolor, en entornos laborales. Si lo coge el día 12 de agosto, pues igual no tiene problema, ¿no? Pero te quiero decir que yo creo que haya una valoración individual de la persona que realmente es lo ideal, ¿no? Un poco de medicina personalizada para el paciente. Aunque te doy la razón en lo que exponías, pero intentemos de esa manera hacerlo más personalizado al paciente. Más personalizado. ¿Por qué te sumas al colegio? Porque estás como vocal en la junta. ¿De dónde viene y cómo te integras? Pues te voy a decir la verdad, no sé de dónde viene todavía con precisión. Yo recibí una llamada de la doctora Marisol Lucha, la presidenta del COEM, le mando un fuerte abrazo, una brillante persona, profesional, en fin, yo creo que es la mejor persona que el COEM a día de hoy por lo menos podría tener allí ahora mismo. Y bueno, me propuso un proyecto ambicioso, un proyecto interesante de una nueva legislatura con una junta de gobierno muy joven. Yo, por supuesto, estoy en pañales, quiero decir, mi posición es estratégica para una opinión juvenil, pero bueno, hay determinadas cosas que hay que tener cautela y no opinar más allá de tu tiesto te marca que tienes que estar, ¿no? Pero en general, la labor colegial también vi una oportunidad de aportarle algo a la profesión. Por si alguien no lo sabe, es una labor absolutamente no retribuida económicamente. Altruista total. Altruista, gracias, que es la palabra que estaba buscando, Julián. Altruista por completo y que lo que pretende es, de alguna manera, te diría el eslogan clásico de defender la profesión, pero es que va mucho más allá, porque hace una labor preventiva, informativa, también de defensa al paciente y sobre todo de intentar poner orden en una profesión
que cada vez tienen más colegiados, ¿no? Sí. Entonces era una forma también de darle algo de vuelta a la odontología y al menos durante un tiempo, que no sé cuántos, pues dar mi personal aporte a esa ecuación de la mano de Marisol y el resto de la Junta, claro. ¿Qué has descubierto en el colegio que no sabías que existía previamente, antes de estar en la Junta? 1000 cosas, te diría. Las que todos no conocemos hasta que estás dentro. Por eso te preguntaba, Sí. porque me imagino que para cualquier dentista muchas veces en las instituciones colegiales Totalmente, Julián. son entes a los que se le abona la cuota, sabes que existen. Exacto, que te molesta, pero la pagas. Tienen servicios, no sé muy bien cuáles a veces. Y que en tu caso, ¿qué te ha sorprendido más? Bueno, yo creo que realmente es un verdadero transatlántico que se mueve a una velocidad vertiginosa y que no te diría que funciona solo, pero que lleva, que con la dirección adecuada de gente que está detrás, va bien. Porque la gestión del colegio es francamente buena, todas las cuentas son públicas y todo está a la vista de cualquiera, pero es muy complejo porque es un elefante de muchos kilos que mueve mucho y que hay que tenerlo bien organizado. ¿Qué ocurre con y vuelvo a retraerme a otra cosa que tocábamos antes, ¿no? La diferencia generacional entre profesionales. Yo no he vivido la época en la que el colegio era un entorno donde los profesionales se juntaban, hacían cenas, había convivencia, había camaradería, si me permites. Sí. Es que ahora los chavales, y digo los chavales de manera cariñosa, están muy despegados de lo que hace el colegio. Bueno, sí, luego le sigo en TikTok. Bueno, pues me parece muy bien, pero, ¿sabes? Pero que puedes acercarte. Claro, o sea, que el colegio ofrece un servicio de asesoría jurídica. No, claro, cuando te cae una denuncia ese día, te acuerdas de llamar al teléfono y decir, oye, ¿colegio de odontólogos? Sí, es que mira, ¿sabes? Pasado. Pero va mucho más allá de eso, ofrece un montón de posibilidades. La receta electrónica privada se ofrece bonificada por parte del colegio, actividades, cursos, muchos muy baratos o gratis, un montón de cosas que se ofrecen por una cuota que es necesaria para el mantenimiento, que no va retribuida a sueldos de los que somos de la Junta, aunque hay personal contratado allí, lógicamente, para mantener la institución, y que tiene una gran importancia para con la administración, porque somos el nexo de unión con la administración, y para con el colegiado y el paciente. Entonces es fundamental, no queda otra. ¿Tienes objetivos en docencia? Porque también estás colaborando con la Complutense. ¿Tienes objetivos de desarrollar carrera? Sí, bueno, realmente tengo el privilegio de ser parte del profesorado del máster de endodoncia de la Universidad Complutense, que para mí es un verdadero honor. A mí me gusta mucho una reflexión, no recuerdo quién la hizo, no sé si fue precisamente Ana Arias u otra persona, no importa, pero es muy valiosa porque hablaba de cómo realmente, ¿no?, tu lugar de formación puede ser lo que hable de ti, ¿no? Parece que a veces hablamos de instituciones conocidísimas, Cambridge, Oxford, Harvard, ¿no? Y a todos se nos viene a la mente premios Nobel y instituciones respetables. Oye, pues hagamos lo mismo del lugar donde nos desarrollamos profesionalmente, ¿no? Intentemos aportar a la institución, a pesar de que la institución sin nosotros pueda seguir adelante, para hacer que el reconocimiento de ese trabajo, de esa institución, sea valioso y que hable bien de lo que tú has hecho, ¿no? Entonces, ¿tengo objetivos? Bueno, a nivel personal, la verdad es que no lo sé. Tengo que terminar la tesis, ya veremos. Tengo una persona al lado brillante a nivel académico, investigador. Hay que estratégicamente situarse para no... Porque, claro, la retribución económica es muy mala. No va por ahí. Es muy mala, hay que reconocerlo, es una realidad. Y entonces eso es un limitante importante, ¿no? Eso es un limitante importante para cualquier profesional que quiera dedicarse a la docencia, sobre todo en un entorno público. Pero bueno, me gusta mucho porque creo que poder colaborar en la enseñanza de los dentistas, en este caso, es una cosa que te llena mucho. Porque clínicamente hay gente muchísimo mejor que yo y la habrá siempre. Y mucha gente muy competente. Entonces, hacer una endodoncia para alguien mejor que yo, muchos y muy buenos. Pero enseñar a alguien a hacer eso o transmitirle una forma de actuar, creo que eso es lo valioso de la docencia. Es lo valioso. Vamos a hacer un pequeño test para conocerte un poquito mejor. Muy bien, pues tengo miedo, no sé. Me decías, siempre vi la odontología en mi casa, lógicamente. Pero si no hubiera sido odontólogo, ¿qué te hubiera gustado ser? Bueno, sigo pensando que si te transmiten pasión, casi que puedes ser lo que quieras. Pero es muy complicado. Entonces yo realmente, si te tuviese que decir algo y si volvemos a repetir que tuviese mi vida resuelta, es decir, que no depende de mi papeo, de lo que haga, sería ajedrecista, seguramente. Bien. Jugador de ajedrez, sí. Me parece impresionante. El mundo del ajedrez me encanta. Soy malísimo. Comparado con los cracks, lógicamente. ¿Coincide con que es tu principal afición?
no? No, bueno, no. De hecho, ahora he desarrollado una afición por una cosa que me trae loco, pero no tengo tiempo para dedicarla por cuestiones lógicas. Bueno, me encantan los procesos alternativos de fotografía del siglo XIX. Es decir, antes... Es chulísimo. ya friki. Es chulísimo, de verdad. Es impresionante. Los procesos de impresión en platino paladio. Sí. Porque claro, antes de la invención de la fotografía como la conocemos, sí. empezó con el daguerrotipo y otra serie de procesos alternativos por contacto, es decir, se hacía una exposición fotográfica y esa lámina expuesta, sensibilizada a la luz, se ponía en contacto con otro elemento para hacer ese positivado, ¿no? Digamos, esa transición del negativo. Y una de esas técnicas es la platinotipia. Sí. Grandes maestros de la fotografía como Irving Penn, Ansel Adams, Stiglitz, Steiner, un montón la han hecho y bueno, se perdió mucha popularidad por la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, porque claro, el platino y el paladio eran elementos que se necesitaban, pero luego revivió en los 70 y gracias a un paciente que tengo que es encantador, me abrió ese horizonte, hice cursos con él y bueno, es una afición, pues sí, de fricazo que te cagas, con perdón por la expresión, pero me parece, te voy a decir lo que me parece valioso y con esto cierro la pregunta. Creo que y vuelvo otra vez al cliché, pero es verdad, como sociedad ahora queremos la inmediatez, ¿no? O sea, yo me he vuelto más impaciente. Yo lo reconozco. Entonces me cuesta más leer, me cuesta más hacer actividades que demoran tiempo y dedicación. Entonces, volver a disfrutar el proceso de algo me parece lo bello, ¿no? No esperar el resultado. Tú haces clic en el iPhone y tienes la foto al momento en tu galería de fotos, casi con un filtro aplicado y lista para exportar. Claro. Pero poder hacer algo que lleva un tiempo de aprendizaje y de desarrollo me parece interesantísimo. El proceso. Entonces yo te diría el proceso. Enamorarte de un hobby que tenga proceso. Maqueta, pintura, lo que sea. Un tratamiento predilecto. Te diría que ninguno. Cerrar a las 8 la persiana. No, es broma. No sé, te diría toda la terapia pulpar vital que hacemos ahora, ¿no? Yo creo que esto es un cambio de rumbo increíble, incluso de paradigma, ¿no? Porque solo pensar que en la década de los 80, que yo no vivía, pero sé que es lo que se estilaba, donde no podías ni grabar dentina, porque era una agresión a los tejidos vivos, ¿no? Destrucción del colágeno y tal, toda la escuela que había en esa década tardía de los 80, a cómo ahora coges y le metes un fresazo a una pulpa, consigues hemostasia, pones un silicato tricálcico encima y a correr, y el paciente sin síntomas, con curación del dolor. O sea, impresionante. Maravilloso. Es impresionante. ¿Y un tratamiento que evitas? La endodoncia, por supuesto. Sí, el choque de que el endodoncista es el que menos endodoncias quiere hacer, yo creo que es real. Porque el trabajo de endodoncista es evitar, o sea, intentar salvar a Soldado Ryan. Hay que salvar la pulpa, como sea. Hay que salvarlo como Pero cuando no queda más remedio, tú fíjate que todas las tendencias de desarrollo de endodoncia hoy en día es regeneración del paquete vasculonervioso. Es evitar. Efectivamente. O regenerar incluso, todavía estamos en eso, ¿no? Biogeles para hacer scaffolds para que pueda regenerarse. O sea, increíble. Todo va por ahí en esa línea. ¿El principal miedo de un dentista cuál es? Te diría que la agencia tributaria. Eso es buena. O el Ministerio de Sanidad, no sé. No, el Ministerio de Sanidad se encarga de poner orden, que no está mal. Lo otro es más complicado. Es más complicado. Sí, no lo sé. A nivel clínico, cualquier complicación que no tenga solución, yo creo. Pero a nivel... tenemos una profesión que hay que quitarnos un poco de importancia, ¿eh? Permíteme que te lo diga. O sea, que no se nos muere nadie. O sea, en general. No tenemos mortalidad, la morbilidad es muy baja. Yo cuando hablas con cualquier especialista en UCI pediátrica, en cáncer, es otra historia. Entonces tenemos que relajarnos y entender, oye, que ocupamos una labor importante, estratégica, pero que nada es para tanto. Un miembro del equipo que para ti sea fundamental. ¿De la clínica? Sí. Ahora mismo el motor de la consulta es mi padre, pero te diría que la unidad familiar. Yo creo que como familia, mi madre y mi padre, todos somos un equipo. Y eso es un valor añadido que lo considero indispensable, ¿no? Un poco trinitario, si me permites, sin blasfemar. ¿Qué consejo sueles dar y que poca gente cumple? Consejo en la clínica. Lávate los dientes. Es lo básico. Es que la gente no se cepilla los dientes. Te lo digo de verdad. Yo quiero que si alguien me escucha y sabe cómo hacerlo, me llame. Porque yo se lo cuento a los pacientes ya desesperado. Yo ya negocio con ellos. Yo ya negocio y digo, oye, mira, por favor, antes de dormir, no te digo por la mañana, que te cantará el aliento, pero por la noche, Ángel, si es que no me lo voy a lavar. Si es que lo sé, así me pasa. ¿Pero se lo olvida o...? No, ¿qué pasa? Que no quiere, que le da igual. Es desidia. Sí, absoluta. Pero ya pruebo de todo. Oye, ¿te duchas? Sí, pues esto igual. Oye, no sé qué. A ver, estoy hablando de cosas marginales. Extremos. Pero es el típico caso que, oye, pues... Pero es un hábito que todavía no está tan arraigado como debería. Yo creo que no. Sobre todo las generaciones
posguerra baby boomers, complicado. Vamos a explorar un poco la innovación. ¿Qué instrumento o qué herramienta está para ti suponiendo un cambio radical en la manera de trabajar? ¿O ha supuesto? Bueno, sin ningún tipo de duda, la introducción del 3D, eso fue rompedor. Porque muchos hablarán de microscopía, de IA, de láser. Yo creo que no. Todo eso son coadyuvantes a un tratamiento. Pero tener una capacidad de diagnosticar algo que en 2 dimensiones pensabas que era una cosa y luego era otra, eso es impresionante. Y no lo medimos bien, porque yo le digo a la gente, ¿tú sabes que hay estudios que hablan de que más de un 60% de los endodoncistas en este caso cambiaron de opinión tras ver un escáner 3D? Ah, qué interesante. Digo, espera, ¿te imaginas a un radiólogo cambiando un 60% de un tumor de mama por ver un 3D? Joder, Ya. es tremendo. Entonces esa fue la verdadera revolución, entre otras muchas, a nivel diagnóstico. ¿Qué le pedirías a la industria si tuvieras carta blanca? ¿Pero para mí o para todos? Para el ámbito de la endodoncia. Para la endodoncia, me encantaría dejar de hacer endodoncias, te lo digo de verdad. Entonces todo lo que pudiese ser regenerar ese tejido y que no haya que volver a hacerlo, sería ideal. Te lo digo de verdad. No se me ocurre otra cosa así de aplicación rápida que tengamos en el horizonte que pueda ser, interesante. El objetivo está claro. Sin duda. No hacer endodoncias. Yo creo que sí. ¿Qué opinión te merece la IA en odontología? Bueno, como está aquí Mónica, tampoco voy a decir mucho. Yo creo que, fíjate, ¿no sé si has leído el paper IA 2027? No. Es un artículo que salió hace unos meses, fue muy polémico porque un grupo de expertos hablaban de las perspectivas futuras de la IA, ¿no? No es un peer review, no es nada de eso, es simplemente un artículo basado en cómo se hacen las cosas a veces de previsión de resultados, ¿no? Por ejemplo, con catástrofes climáticas o con el tema militar, se hace un escenario probabilístico en función de varias variables, con escenarios conservadores, Sí. peor. Entonces, hablaba auténticas barbaridades. Y fue polémico porque hablaba de que para 2027 el crecimiento de la IA sería tal que había un escenario catastrofista donde hablaba de un absoluto colapso de la especie humana. Ya, pero ¿tú no tienes miedo? Es que eso es lo que pasa, que he aprendido a vivir con que lo que no puedo dominar no me tiene que afectar. Vale. Entonces no le tengo miedo porque he aprendido a esa variable olvidarla en el sentido estricto de no puedo controlarla. Entonces, que todo lo que viene es positivo, perfecto. Pero como su regulación no depende de mí, oye, pues si a los Estados Unidos, a la India o a China se le ocurre zumbar el planeta Tierra, es que no puedo hacer nada. Entonces vivo sin miedo por eso. Vale. Sí. ¿Cómo...? Ahora volvemos al ámbito de... que también está muy, muy digitalizado, la parte de la gestión. ¿Qué retos tienes en gestión? Protocolizar todo como otros muchos ya hacen y ser excelente para que la eficiencia odontológica permita reducir fricciones en la clínica, reducir fricciones a los pacientes y hacer que todo fluya más fácil. O sea, protocolos, eficiencia. Yo creo que va de la mano de eso. Y de hecho todos los especialistas en gestión a nivel personal o empresarial se dedican ahora a eso, ¿no? ¿Te estás formando específicamente? En No, porque gestión? no puedo más. No puedes más. Me encantaría. Pero percibes que las clínicas tienen que tener un apartado de gestión específico. Absoluto. Deberían, si no quieren, tener un modelo de negocio que posiblemente sobreviva, pero que se pueda ver damnificado por la aparición de competidores que estén muy, muy preparados para eso. ¿Te preocupa la competencia? Pues mira, a veces cuando abre alguien al lado digo, mira, ¿y si cierro todo, hago un módulo de fontanería y me dedico a otra cosa? ¿Sabes? Porque claro, ahora ya, tú lo sabes, es que ahora no hay FP. Claro. No hay FP. O sea, tengo pacientes que le digo, oye, a ver cuándo te puedo dar cita, que estoy muy liado. Y dice, no, tranquilo, a ver cuándo te puedo venir yo a ver, Claro. porque soy electricista y no tengo un hueco. Entonces, bromas aparte, eso, cuidado con eso, porque tenemos demasiada plétora comparado con otros gremios que tienen oportunidades laborales que los dentistas cada vez vemos que tenemos sobrepoblación. Claro. Es que la OMS habla de un dentista cada 3.200 habitantes. Es que en Madrid Centro tenemos uno cada 800, datos del Consejo. Sí, sí. Es tremendo. Entonces, me preocupa. Normalmente no porque mi paciente tiene unas características a lo mejor que el de al lado no, pero bueno, siempre es mejor tener más facilidad de tener menos competencia. Hay que cuidar al paciente. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Te preocupa que hemos pasado del boca a boca a las reseñas de Google o los comentarios en redes sociales? Esta me la traigo preparada porque escucha a Mónica que dice que vive conmigo y que yo miro las reseñas de todo. Sí me preocupa en parte, pero te digo que igual trae cosas buenas. Es decir, yo si voy mañana de vacaciones a Roma, no se me ocurre parar en Trattoria Pepe a ver si tengo suerte, que voy 3 días, ¿me entiendes? Voy a comer bien. Entonces intento organizar mi vida de tal forma que tenga cierta capacidad de saber que a donde voy me van a tratar bien. Entonces, en nuestro gremio quizá no es tan sensible, porque el boca a boca sigue siendo fundamental. Yo creo, vamos. Pero hay otros negocios donde esto va a ser terrible. Ya.
Porque, oye, para ir a una mercería, como no está en Google, a lo mejor no la encuentras. Y si tu vecino no te lo ha dicho, es que se va a acabar perdiendo todo ese tipo de cosas. Entonces, no me preocupa, pero hay que estar un poco ahí. No te preocupa, pero te ocupa. Exactamente. No te preocupa, pero te ocupa. Buena definición. En cierto modo, tienes que dedicarte también Sí. a esa parte. Me decías, el paciente es cada vez más exigente. ¿Qué os piden? ¿Tiempo, rapidez, precisión? Yo creo que lo piden todo. Lo quieren todo para ayer y lo quieren bien. Y si puede ser barato, mejor. Eso es así. Las 3 veces, ¿no? Pues así lo quieren. Entonces yo creo que tenemos que los dentistas mismos aprender a calibrar expectativas y ser absoluta y meridianamente claros antes de empezar el tratamiento, que es nuestra asignatura pendiente. Claro. Que mi padre ha empezado casos de carillas sin coger una previsión de fondos, sin tal, y no lo critico. Es que antes había lo que te decía al principio, un pacto de nobleza no escrito donde entre el paciente y el facultativo las cosas se entendían. Y hoy en día, en la época de la legislación, pues parece que no queda más remedio. Ya. Entonces, ¿qué te pide el paciente? Pues hombre, siempre depende. Mucha gente es muy comprensiva, entiende lo que quiere, pero como las redes sociales también hacen mucho daño, a veces piden cosas que no desean realmente. Casi imposibles. Y también, claro. También imposibles. El año pasado saliste en los periódicos por reanimar a un paciente que le había dado un infarto cerca de vuestra clínica. Digamos que se expone que el dentista es, creo ese ejemplo, que es un sanitario. Es un sanitario que atiende al paciente en una dimensión, aunque tu foco está en la odontología. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Bueno, tienes razón, fíjate, lo había medio olvidado porque al final fue un hecho traumático, aunque de hecho no quieres ser ningún tipo de héroe en esta situación. No, sino por héroe, sino sí, porque te es entiendo, un sanitario. Te entiendo, sí, entiendo perfectamente tu reflexión y la comparto al 100%. Eso debería ser así porque que somos facultativos que nos dedicamos a la medicina, aunque sea de la boca, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo en que tenemos que tener formación de primeros auxilios como mínimo. Como mínimo. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, pues que además fíjate qué anécdota, porque me acuerdo cuando instalamos el desfibrilador, que hay regiones de España, autonomías donde no es obligatorio todavía, si no me equivoco, en Madrid sí. Y me acuerdo de hacerlo regañadientes, porque era un trasto ahí en la puerta feísimo, aparte de pagar, que bueno, eso es lo de menos, y dices, tú, este trasto aquí. Oye, pues mira, ni un año después, un infarto fulminante en el mismo piso, en la escalera de al lado, y tener que aplicar el desfibrilador y las medidas de reanimación cardiopulmonar para mantener al paciente con vida, o al menos devolverle de la parada que estaba, hasta que llegasen los servicios de emergencia. Entonces, claro, es que eso cualquier persona lo hubiese hecho, quiero decir, pero claro, no saber hacerlo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No es cuestión de hacerlo, sino saber Totalmente. hacerlo. Eso debería ser, bueno, que en cierto modo en las facultades se enseña, pero debería ser de reciclaje obligatorio cada X tiempo. Y demandado por las autoridades, te diría. ¿Te consideras feliz en tu trabajo? Sí, yo creo que sí, no me puedo quejar. Si es que yo creo que un problema que tenemos hoy en día también es que no calibramos bien. Tú tienes que hacer una escala numérica del 0 al 10, donde el 10 es lo peor y el 0 es lo mejor, y ver en qué punto estás. Vale. Pero claro, si el 10 es un tumor inoperable de páncreas que sabes que es el fin de tu vida y el 0 es estar en Maldivas, pues tienes que de alguna manera contemporizar que lo que te ha pasado es un 2. Pero claro, tenemos las escalas tan corridas hacia el lado equivocado que nos pasa cualquier cosa hoy en día que pensamos que es un 8 y un 9. Entonces me considero feliz porque he aprendido de alguna forma a vivir con coherencia con lo que hago y con lo que pienso. Porque igual que le pasa al paciente que es muy exigente, vosotros mismos os aplicáis una exigencia. Sí, eso ha empeorado, te lo digo, Julián. Yo creo que en las redes sociales eso ha empeorado constantemente porque es una exigencia tú contigo mismo y tú con los demás. ¿Estás por compartir impactos o por recibir impactos de muy alto nivel donde dices, tengo que llegar? Eso es, no soy tan bueno, no valgo tanto, esto no me sale bien, no sé hacerlo. Totalmente. Hemos tergiversado el sentido de lo que hacemos y cómo nos sale. ¿Y qué valor tiene la formación en ese aspecto de ser feliz? Bueno, es que hay todas dos variables. La primera, la formación continua debería ser obligatoria y requerida, y como otros países, no recuerdo ahora si Alemania, por ejemplo, tiene que tener un reciclaje. Sí, no puede ser que tú hagas odontología, exacto. En República Dominicana en el 89 y no vuelves a hacer un curso y aquí nadie te mire ni te diga nada. Y en último caso, con respecto a la felicidad igual, hay que hacer un ejercicio personal de entendimiento de lo que quiero, del por qué y del horizonte que te planteas, ¿no? Me parece fundamental. Fundamental. Sí. Pues muchas gracias, Ángel Herrera, por tantos tips, tanto conocimiento y una práctica tan ilustrativa de cómo es hoy día la odontología. Te damos las gracias. Te lo agradezco a ti por la invitación, un verdadero placer. Y a todos nuestros oyentes, pues les emplazamos a un nuevo episodio de Big One. Les animamos a que nos sigan en redes sociales, newsletter, página web. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Muchas gracias.